Entonces, lo que tenemos que hacer acá, traders, es simplemente buscar un rango para que podamos analizar qué es esto de las rupturas, qué es esto de los breakouts, qué es un fake out y poder ir viendo qué podemos hacer. Por ejemplo, eso está bueno. Aquí hagamos un pequeño canal, rango acá, de esta forma. Y entonces vamos a ir viendo, voy a ir narrando qué es lo que yo veo para que vayamos armando la clase. Entonces, habíamos dejado que hay zonas en las que el precio consolida, que hace un pequeño rango que es lateral y es donde se van a ir comprando o vendiendo posiciones para cuando se haga la ruptura de esto y nosotros tenemos que estar pendientes de dónde entrar y de dónde no entrar. Ahora, cuando tenemos un rango como estos, cuando se está consolidando, lo primero que yo voy a hacer es marcarlo, es decir, voy a delimitar el rango de arriba a abajo y ver las zonas relevantes. Entonces, primero que todo, podemos ver que yo aquí no marqué estas mechas. Estas mechas para mí no son relevantes porque cuando yo miro este gráfico de esta forma, yo lo que noto acá es que esto es casi que una vela doji, es una vela de indecisión y veo que tiene un retroceso muy fuerte arriba como, bueno, definición de una vela doji para finalmente irse a la baja con ese patrón de velas y tocarme de nuevo estos soportes. Nuevamente se da este patrón de dojis, entonces yo esta zona no la tengo tan relevante y la tengo más que todo en un poco más abajo de esos mechones. Y vean que me coincide con esto de acá. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta a la hora de realizar análisis o de no hacerlos? Primero, si tengo ya la zona marcada, solamente voy a esperar a que los puntos, a que el precio llegue a los puntos seleccionados, pero voy a tener en cuenta estos puntos no como zonas, porque aquí estamos hablando de zonas, sino como puntos del precio específicos. De hecho, pongámoslo así. Son puntos del precio específicos. Para mí me gusta trabajar más en zonas. Bueno, entonces, si nosotros estamos en este rango, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar, especular hacia dónde va a ir el precio de acuerdo a las condiciones que se estén presentando en ese momento. Entonces, si yo tengo esta ruptura en este punto, acá la estamos analizando, tengo esta ruptura, yo podría estar pensando en entrar porque, primero que todo, ya me rompió esta zona y ya me rompió este nivel del precio. Para mí son cositas diferentes, pero lo pueden operar igual. Entonces me lo rompe con una vela muy fuerte, una vela verde totalmente alcista, eh, mucho más grande que las velas anteriores. Entonces podemos notar la intención del precio. ¿Qué sigue, muchachos? Realmente ver si es una confirmación de ruptura fuerte. ¿Por qué? Porque puede pasar que nosotros entremos aquí porque vimos una vela fuerte alcista, entremos a la alza y luego el precio se desplome. Hay que tratar de evitar eso y siempre lo vamos a tratar de evitar con la confirmación. ¿Cuál es la confirmación? La que les he venido hablando todo este tiempo, que es el tan famoso pullback. Es decir, miren, el precio revienta acá justo con esta vela fuerte, lo que nos da buenas probabilidades de que el precio siga subiendo, porque vean que esta vela es mucho más grande que cualquiera de estas de acá, incluso más grande que de esta combinación que lo veremos después. Y ya de por sí nos está dando un patrón alcista. Entonces, el precio rompe. ¿Tomo posiciones a la alza? No. Es decir, si soy un trader conservador, no voy a tomar posiciones a la alza en este punto. Yo tengo que esperar mi confirmación. ¿Cuál es mi confirmación? Que el precio suba, baje, me testee de nuevo la zona que ha roto con anterioridad, me la confirme como una nueva zona, es decir, si esto es una resistencia, que me lo confirme como soporte, y entonces yo acá en este punto, cuando veo un rechazo del precio en esta zona, puedo pensar en posiciones alcistas y efectivamente el precio sube. Me hubiera gustado más que el precio continuara más a la alza, pero en ese caso tuvo un retroceso nuevamente acá. Esto podríamos decir que es otro pullback mucho más grande. Entonces, para quien está operando con
tendencias un poco más altas. Este pullback grande es el que quizás estuvo esperando, pero miren que acá no se terminó de confirmar. ¿Cómo que no se terminó de confirmar? Pues simplemente el precio no hizo un patrón de reversión en este punto para luego continuar a la alza. El precio lo que hizo fue regresar y testear esta zona para entrar al rango nuevamente. Y acá podemos identificar trampas muchísimas veces. Miren esto, muchachos, voy a tratar de eliminar esto sin eliminar el rango morado. Y miren que acá está la trampa. Miren, muchachos. Acá hubiéramos podido tener una posición alcista porque lo operamos con poco, es decir, con temporalidades bajas, solamente vimos este pequeño pullback y colocamos un stop loss cercano acá para evitar tener pérdidas si esto hubiera pasado. Entonces, el precio vuelve y testea estas zonas, como habíamos dicho en las teorías anteriores, y tiene momentos en los que va a querer irse a la alza, pero nuevamente rechazado. ¿Por qué? Porque aquí hay otra zona de consolidación que tal vez ya habían visto. Mírenla acá. Esta es otra zona de consolidación. Y acá se cumple la teoría de los fractales. Esta es otra zona de consolidación que hay que tener muy en cuenta. Luego esta zona es rota de la misma forma que esta. Miren, con una vela muy fuerte que nos da continuación bajista y nos hace un pullback. Miren, muchachos, teníamos esta zona. Vamos a borrar todo esto y coloquémoslo con líneas porque yo sé que muchos de ustedes están acostumbrados a trabajar solo con líneas. A mí no me gusta, pero trabajémoslo con líneas. Bien, listo. El precio lo que hace es que va hasta acá abajo, con esta, rompe esta zona y se regresa volviéndola a tocar. Nos da una vela de confirmación bajista, o por lo menos nos dice que está rechazando esta zona. Si lo colocamos acá, ahí está perfecto, y nos da un patrón de velas totalmente bajista. Este es nuestro pullback para poder entrar al mercado con confirmación. El precio rompe esta zona, se va, hace su retroceso, es decir, hace su pullback a la zona, la testea, la confirma como una zona de rechazo y nosotros ya acá podemos pensar en posiciones bajistas para que el mercado haga lo suyo y nosotros podamos tener una ganancia. Y nuevamente se da la zona relevante. ¿Cuál zona relevante? Esta. Mírenla ahí, esta. Justo en el primer retroceso, después de la ruptura, el precio vuelve y testea esta zona es incapaz de hacer otro máximo, entonces continúa bajando. ¿Lo ven? Ahí está. Hubiéramos podido entrar nosotros acá a la baja. Permítanme. Hubiéramos podido nosotros entrar acá a la baja simplemente por esta vela. Pues tal vez sí, tal vez no. Yo personalmente hubiera esperado mi confirmación, que es esto. Este es mi pullback, este es mi ritual para yo entrar al mercado con posiciones aseguradas, para yo abrir posiciones y estar calmado, tranquilo, porque ya sé que tengo una confirmación del mercado que muchos traders están viendo y es la confirmación con la cual yo voy a operar. Ahora, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora para que no nos perdamos. Y lo primero es entonces ver cuál es una zona de consolidación del precio, cuál es esa zona importante que nosotros vamos a tener en cuenta para operar. Vamos a marcarlo entonces, yo lo marco así, miren así, pero tengo en cuenta estos puntos, no como la zona importante, pero sí los tengo en cuenta. La cosa es que yo no hago dibujos cuando opero, pero ustedes mientras aprenden, los van a hacer. Listo, ya teniendo eso, teniendo nuestra zona de consolidación, vamos a esperar a que el precio rompa. Listo, rompe en esta zona. Perfecto. Sube, hace un pullback. Listo. En este punto ya nos hace un rechazo de la zona que ha roto anteriormente, perdón, del precio que ha roto anteriormente y nos vamos a la alza. Perfecto. Esta es una ruptura de continuación. Ya lleva la primera ruptura de continuación. ¿Por qué de continuación? Porque nosotros veníamos en una tendencia previa que era alcista, una tendencia alcista. Entró en una zona de consolidación o rango para continuar la tendencia. ¿Qué sucede después? Después de que tiene este pequeño recorrido alcista, el precio vuelve a la zona y ustedes pueden pensarlo acá
como un regreso a la zona con confirmación incluso. ¿Por qué? Porque entra, retrocede, rechazo y se nos va para abajo. Nuevamente, acá el precio continúa bajando, sale de la zona, vuelve a entrar, tiene un rechazo justo acá y continúa bajando. Otro punto importante acá, el segundo rechazo, el segundo rompimiento. Esto ya podríamos decir que es un fake out, es decir, una salida falsa. Mientras que podríamos decir que esta es una salida real, por lo menos hasta acá. Vemos que se nos da el pullback, esta es una salida verdadera para continuar el movimiento alcista. Resulta que, primero que todo, no se da, pero por lo menos ya habríamos tenido nuestro stop loss acá. Pero yo sí la consideraría una ruptura falsa. ¿Por qué? Si miramos la zona morada, que ya lo habíamos delimitado con anterioridad, el precio lo que hace es que la rompe con una vela verde. Si yo lo hubiera visto así y hubiera entrado solamente por esta vela verde, obviamente hubiera perdido mi posición cuando el precio se hubiera retrocedido. ¿Por qué? Porque nuestra confirmación siempre va a ser la misma, muchachos, y es esta, que el precio baje, se rompa esta zona, baje, vuelva y la testee, tenemos una zona de rechazo para continuar cayendo. Y aquí está otra trampa. El precio hizo esto, lo que acabamos de mencionar, pero lo que hizo fue volver a entrar al rango. ¿Ven? Vuelve acá a entrar al rango. O sea que esta zona no la confirma como una zona de rechazo. Confirma es el anterior pullback. Vamos de pullback en pullback. Tenemos un pullback acá para irnos a la baja. Vamos a marcar otro con otro color. Y tenemos otro pullback acá. Miren acá, muchachos. ¿Sí? Para continuar a la baja. Zona relevante. Esta de acá. Y aquí ya estamos empezando a hablar de confirmaciones de ruptura. ¿Ven? Esta es mi confirmación bajista. De nuevo, esta es mi confirmación bajista que no se me dio en esta zona, pero sí me regresó al pullback anterior, me dio una confirmación para continuar bajando. Ahora, cuando el precio rompe, esta zona, vemos que acá es una zona de indecisión o una zona donde hay mucha pelea también, tanto de toros como osos. Mírenlo acá. Cuando rompe acá para continuar a la baja, perdón, para irse a la alza, entrar al rango nuevamente, y cuando sale el rango, aquí vemos en estas dos zonas que hay indecisión, ahí hay muchas operaciones abiertas en ese momento tratando de decidir la próxima dirección del mercado. Si yo le doy play al mercado, veo esta vela, es una vela totalmente bajista. Para mí esta vela es muy importante porque me nota rechazo de esta zona. Veo este mechón y veo este cuerpo casi 2 veces superior a este. Y el precio continúa a la baja. ¿Ven? El precio continúa a la baja porque este fue mi pullback general. O sea, nosotros hubiéramos esperado tal vez un pullback de esta forma, pum, pum, para seguir cayendo. Pero se nos hizo un pullback mucho más grande, un pullback con trampa, que no, donde vuelve a entrar el rango, es decir, un pullback detrás del pullback. ¿Ven eso? Y luego el precio continúa cayendo. Entonces, hay dos tipos de ruptura. Uno es el que se da correcto, es decir, donde el precio rompe y continúa, es decir, continúa hacia donde rompió. Y la otra, el otro rompimiento es que el precio rompe, pero realmente lo que hace es un falso rompimiento. No sé si ya lo vieron, pero acá está este falso rompimiento. Primero, antes de mostrárselos, les voy a decir que nosotros estamos viendo solamente esta zona de acá. Estamos viendo solo esta zona. Pero para operar tenemos que ver con anterioridad qué es lo que está sucediendo en el mercado. En esta zona hicimos una especie de fractal y nos transportamos a esta nueva zona y luego a esta nueva zona. Yo sé que suena muy tedioso ir mirando de punto en punto, pero finalmente, como yo les he dicho en las clases anteriores y en el chat, es
tratar de leer lo que nos dice el precio letra por letra, consonante por consonante para armar nuestro texto. Ahora, de forma general, mirando ya entradas tal vez más largas, tal vez acá ustedes ya vieron esto. Falsa ruptura. ¿Dónde está mi falsa ruptura? Vamos a ponerlo acá, hacia estos puntos. Mi falsa ruptura, sin confirmación incluso, es que quien haya entrado acá sin confirmación, la operación tal vez la perdió, porque cuando se me da esta ruptura, el precio efectivamente sale, vuelve y testea, tiene un pullback pequeño, es decir, tiene un retroceso pequeño, tal vez para irse a la alza, pero en términos más grandes, de mayor temporalidad, esto todavía no es un pullback de confirmación. ¿Por qué no se me confirma todavía? Porque el precio, aunque acá tuvo una zona de pelea, justo en esta zona el precio no se fue a la alza. El precio tuvo una falsa ruptura para entrar de nuevo al rango y luego tener acá la ruptura que ya habíamos dicho y continuar bajando. ¿Ven? Una falsa ruptura. Eso porque lo estamos mirando de acuerdo a la temporalidad que vayamos a trabajar. Yo acá les estoy tratando de mostrar diferentes fractales del tiempo o diferentes fractales, perdón, diferentes fractales en un gráfico donde podemos ver rupturas. ¿Por qué? Porque yo sé que en eurodólar hay quienes operan scalping, es decir, tramos muy cortos, suman ganancias en 15, 20, una hora, y otros operamos viendo tal vez un gráfico más amplio en donde yo hubiera operado esto, de operarlo, lo hubiera operado cuando tengo esta confirmación a la baja. Más confirmaciones, muchachos, esto de acá. Bueno, esto ya lo estudiamos, pero entonces el precio, ¡pum!, hace un retroceso nuevamente, muchachos, pullback, otra vez, testeo, triple techo, no sé si lo ven ahí, 1, 2, 3, perfecto, ya. El precio no quiere y no ha podido hacer nuevos máximos, pum, pum y para abajo. ¿Ven? ¿Otro pullback ahí? Claro, ahí hay otro pullback. ¿Cuál es? Este. ¿Lo ven? Esto es una, esto se repite mucho porque podríamos decir que se llama un pullback, pero esto ya lo vimos con las ondas de Elliot, ya lo vimos también, o sea, con los impulsos y los retrocesos que vimos en las clases de ondas de Elliot, en donde traté de explicarles también que a pesar de que el mercado se nos vaya en contra, vamos a tener en cuenta que tal vez ese retroceso sea simplemente eso, un retroceso para que el precio luego nos dé la razón y podamos, primero que todo, proteger nuestra entrada, precio de entrada y más adelante tomar ganancias. Eh, entonces, un resumen, son dos entradas, una que es falsa y otra que es verdadera. Ahora, estas a la vez podríamos decir que hay unas de continuación de tendencia que si el precio, por ejemplo, en este caso, vamos a rayarlo, coloquémoslo verde. Si el precio hubiera continuado por acá a la alza, entonces esta, no, sí. Si el precio hubiera venido acá, pum, tengo, pum, sale mi pullback y todo va a la alza, esta es una ruptura de continuación de tendencia, ¿verdad? Pero realmente lo que pasó es que se nos dio una ruptura para eh, cambiar la tendencia del precio, de una tendencia alcista, por lo menos en distancia. Acá esto ya es bajista, mientras teníamos una alcista. Pero luego el precio, bueno, pues aquí ya tuvo una reversión totalmente notable para continuar a la alza, en donde la fuerza es tan grande, esto no va en la clase, pero la fuerza es tan grande, muchachos, que el rango se lo pasa como si nada. Yo por eso les he dicho que prefiero mirar la acción del precio, mirar cuánta fuerza tiene el precio, porque estas zonas en ocasiones simplemente no funcionan. Por ejemplo, esta mañana tuvimos una posición en la que había un doble techo y entramos a la alza, lamentablemente, más o menos así. El precio venía acá, entramos a la alza en este punto. El precio en algún momento se nos puso positivo y luego fue negativo. No sé realmente qué pasó, pero no me parecía ya que el mercado tuviera una tendencia general para seguir operando, pero aquí esta operación nos sacó con una pérdida pequeña. ¿Por qué pasó esto? Porque
no había una tendencia clara en el precio. Y de hecho, un estudiante me pidió la gráfica y el precio estaba haciendo esto. Es decir, no tenía realmente un lugar hacia donde ir, pero han habido otras operaciones, otras señales en las que yo la mando, no me importa porque no me es relevante que se esté haciendo un punto en estas zonas, porque viene tal vez con una tendencia tan fuerte como esta, y yo la recuerdo, por ejemplo, esta de Activision, esta del petróleo que ganamos hace unos días, son donde eran puntos que otros traders los hubieran operado a la baja, el mercado venía con tanta fuerza que miren muchachos, acá esto simplemente, pum, se lo llevó y paró en alguna parte, no, continuó derecho, continuó y se nos fue a la alza. ¿Quieren mirar algún otro gráfico? Uno que ustedes tengan, otro que les guste, miramos más rupturas, analizamos un poco más. Estamos bien hasta ahí. Yo voy a ir mirando Bitcoin, LTC, Litecoin. Bueno, vamos a Litecoin. Entonces ya les digo que algunos análisis en Bitcoin y cualquier par operado contra yen japonés, eh, pues para mí eso sí hay que mirarlos con más detenimiento porque las trampas están por toda parte. Pero mira, esto creo que lo mandé en el chat, en donde habíamos entrado en una posición alcista en Litecoin, porque efectivamente, es que miren las zonas muchachos. Pum, pum, toca. Entonces, en algún momento esto tenía, bueno, vamos acá. Tengo una zona en este punto. Miren esto de lo que yo les digo que en las criptomonedas no es tan rico analizar esto, porque tienen estos mechazos que son diseñados para, pum, tomar stop loss. Listo, tengo esta zona. Si yo la analizo acá, en esa fractalidad, si yo la analizo acá, veo un rango muy claro. Acá no hay absolutamente nada que hacer. Otra cosa que hay que hacer es saber qué es lo que estamos analizando. Si yo estoy analizando Litecoin, yo sé que esto no se me va a presentar como se me presentan la mayoría de los libros de trading o como he visto en otros, tal vez, blogs que ustedes hayan estudiado, tal vez que hayan visto otros vídeos. Esto es el mundo cripto. Acá se opera un poco diferente. Es decir, para operar cripto se tiene que tener cierta manía porque es más que todo muchas horas de reunidas de experiencia porque no todos los mercados se comportan igual. Pero bueno, tenemos esta zona de acá, este rango, en donde, pum, el precio sale disparado y no nos da en ningún momento un pullback. ¿Podemos entrar a la alza? Sí. ¿Por qué? Porque es Litecoin. Bueno, ¿y qué pasó con el pullback? Bueno, les vuelvo a decir, eso es Litecoin. Litecoin Case es una altcoin, es una criptomoneda que no siempre va a respetar lo que se nos diga en las demás teorías. Entonces, y generalmente esos son movimientos explosivos, es que acá lo pueden ver, todos estos movimientos son movimientos explosivos. Entonces, una vez que el precio continúa a la alza, nosotros podemos inmediatamente entrar a la alza con un stop loss pequeño o incluso un stop loss grande, yo prefiero más bien grande, pero con una posición pequeña en el mercado, porque luego el precio va a hacer esto, ¡pum!, se me va. Pero si yo me voy a una temporalidad más alta, es que no sé, las velas se me ven como raras. Si yo me voy a una temporalidad más alta, yo aquí puedo ver tal vez una zona en donde sí se me dé la teoría, más o menos por acá. Listo. De primeras, ustedes ya ven estos mechazos. Eso, pum, es lo primero que se nota. Entonces, ¿cómo operar criptomonedas sin que nos coja el stop loss? Pónganlo amplio, muchachos, porque es la única forma en la que yo he podido operar criptomonedas tranquilo. Bueno, tenemos la zona, pum, se nos empieza a marcar, la podemos poner un poco más pequeña, pero cuando ustedes modifican un gráfico, no pueden olvidar en ningún momento estos mechazos, ni estas zonas en donde ha salido. Esto es para ayudarle al cerebro a identificar mejor la zona porque se ven los colores, se diferencian fácilmente, pero no pueden olvidar qué es lo que están analizando y los puntos relevantes. Entonces, aquí está, miren, para que digan que realmente acá hay zonas en donde el precio, esperen, el precio realmente respeta, pum, pum, pum.
Eso de los mechazos es normal, pero miren que es más, yo creo que eso es un punto psicológico. 38,50, ¿lo ven ahí? Este punto, 38,5, es donde han habido muchísimas órdenes en límite para entrar a la alza. ¿Qué pasa una vez que estas órdenes en límite simplemente son vencidas por los osos, es decir, por la oferta y todo se nos va hacia abajo? Nosotros, si vemos que realmente rompe con mucha fuerza, podemos ir a la baja. Pero entonces, si estamos analizando una temporalidad más alta, nosotros, a diferencia de acá, que estamos mirando una zona pequeña, donde simplemente se nos dio un balón y nos vamos a la alza, acá, muchachos, estamos viendo un rango que se ha creado desde mucho, mucho, mucho antes. ¿Por qué? Miren esto. 4 horas y 40 minutos para formar este rango. Listo. 4 horas. Realmente no es mucho. Y este se me tardó en formar 2 días, 6 horas y 50 minutos. ¿Ven la diferencia? Esto se opera diferente. Por lo menos se debería analizar diferente. Y aquí sí se puede esperar una confirmación si yo estoy queriendo operar con tramos más largos, es decir, con posiciones más seguras para irme a tramos más largos u operaciones con scalping. Entonces, esto no siempre se va a cumplir. El hecho de que esto esté más largo y que aquí tengamos un pullback no siempre va a ser así, porque ustedes, por ejemplo, miren esto. Acá eso salió, no hubo pullback, pero acá sí, acá les estoy tratando de mostrar un ejemplo donde, ya les mostré uno donde no hay, vamos a ver uno donde sí hay. Entonces el precio rompe, nos hace una ruptura, una vela muy fuerte bajista, pero como estos Litecoin en algún momento, pum, eso se puede devolver de un momento a otro, pero cuando se devuelve, muchachos, cuando se devuelve, y aquí está la zona relevante, cuando se devuelve, ya las órdenes límite que tenían la mano fuerte para irse a la alza, como en este punto, en este punto, en este, ya resulta que han cambiado. ¿Por qué? Miren que justo toca el precio, esta zona inmediatamente cae. ¿Lo ven? El precio nos está diciendo que ya tal vez los traders están viendo este punto diferente. El mercado sube nuevamente y me hace una ruptura importante. Acá estamos hablando de rupturas. Ven, me hace una ruptura que yo no puedo pasar por alto. Entonces, por eso es importante los stop loss, muchachos. Entonces, esta ruptura fue falsa. Eso fue un fake out. Esta ruptura fue falsa. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, ya aquí en esta primera ruptura, perdón, en este primer testeo, en este primer pullback, veo que ya las órdenes están al contrario. Es decir, ya el mercado empieza a ser bajista. Empieza a subir un poco con velas muy fuertes, pero uno diría, no, aquí ya entró el rango y miren lo que está acá. Acá ya entró nuevamente el rango. Entonces mi falsa ruptura para irme a la baja fue esta. Mi falsa ruptura para irme a la baja fue esta, porque el mercado volvió a entrar. Pero resulta que esto era una falsa ruptura de una ruptura real. ¿Lo ven? Este mercado está lleno de trampas. Este mercado es muy, pero muy interesante de leer. Es un buen libro, de los mejores libros que hay, cripto. Y aquí está, muchachos. Pum, para abajo. ¿Ven? Si notan lo que hace el mercado cuando lo analizamos en zonas con fractalidades. Por eso es que yo cuando voy a mandar una señal, más que todo en cripto, yo tengo que analizar todo esto porque la señal tiene que ser por lo menos positiva. Las dos que acabamos de tener fueron positivas, se nos dio bien. En este momento me parece que ya esto tiene que ir a la baja porque, a ver, tun, tun. Tenemos que mirar primero a Bitcoin, porque ese es el que... Ah, sí, señor. Listo. Estas son muy comunes. Ujú. Tal vez Bitcoin tenga un rechazo, se nos vaya a la baja, aquí ya subió muy fuerte y en algún momento eso tiene que bajar. Y aquí entonces ya se nos está dando el rango, lo pueden ver ahí, o la zona de consolidación, en donde ya tenemos la primera zona, aquí ya empezamos a armar nuestra zona, por lo menos en esta temporalidad, en ese fractal, ya lo tenemos ahí. Aquí tal vez el precio suba,
pero tenemos que tener en cuenta que ya ha subido mucho, tal vez ya es momento de que baje, y también las zonas en las que estamos. ¿En cuál zona estamos, muchachos? Estamos en los $6.700 hasta los 6.600. Son las partes altas. Bueno, realmente esa es una zona media, pero ya estas son las partes altas del precio. Podríamos esperar que el precio suba un poco más para ya luego irse a la baja, pero realmente ya está acá. Yo acá no decido. ¿Por qué no decido? Porque es que el movimiento ya se dio. El movimiento alcista, el que operamos hace unos minutos, ese movimiento ya se dio. Pero podemos ir analizando el rango que siempre nos hace después de un movimiento fuerte y luego esperar una ruptura como la que acabamos de analizar en Litecoin para ver si es una ruptura real, si nos hace un pullback que sea correcto y luego irnos a la alza o a la baja, depende de ese pullback. Recuerden muy bien ese pullback, muchachos, este pullback de Litecoin, porque realmente es muy interesante. Por eso yo les pido cualquier gráfico, porque es que muy, pero muy bueno. Una trampa muy, muy bien hecha. Tengo mi pullback para irme a la baja, entro a la baja y luego se me va a la alza para hacerme creer que el precio volvió a entrar en el rango, pero nuevamente cae y se me va a la baja. De hecho, analicemos si aquí se me da otro pullback. Veamos. Esto a mí no me gusta más este. Bien. Pum, pum. Más o menos por acá. Sí, bien. ¿Cómo hago esto? Analizo zonas en donde el precio se queda quieto, que me coinciden con otras zonas en donde el precio se queda quieto, y si me coincide con zonas de rechazo, entonces para mí esta línea está bien trazada. Así lo hago yo. Y bueno, de hecho sí, es que ahí está. Eso sí no lo... Miren, el precio sale, vuelve y toca esta zona en donde el precio se queda quieto. Vean, es que ahí está, no me lo estoy inventando. Pum, baja un poco. Miren este espacio, es que lo tienen que mirar realmente. Baja un poco, vuelve a subir en este mechazo, es rechazó inmediatamente y ya eso me está diciendo que el precio puede bajar. El precio siguió bajando en algún momento, muchachos, esto estuvo rojo y estuvo acá. Subió un poco, pero nuevamente me llega ya a esta zona en donde ya no quiere el precio subir más y nos vamos a la baja. Tengan muy en cuenta eso, muchachos, porque qué bueno que me preguntaron por ese Litecoin, porque este ejemplo se nos dio perfecto. Bueno, esta clase es de zonas de consolidación, rupturas falsas, rupturas verdaderas, confirmación de rupturas, fractalidad. Tenemos que analizar la fractalidad. No es decir, en fractalidad no me refiero a que estemos viendo 5, 15, 30 minutos, sino la zona en la que yo estoy analizando esto, porque es más, yo me puedo ir acá estamos en 5 minutos, yo me puedo ir a un minuto y yo voy a ver algo diferente, pero que va a ser correspondiente a la fractalidad de temporalidad más altas. Mírenlo acá, está el rango, acá lo podemos ver mucho mejor. ¿Lo ven? Esperen que me coincida. Bien, ahí está el rango. Y acá, es más, yo creo que eso me coincide más por atrás. Me coincide este punto, me coincide este punto, me coincide este punto. Y acá está todo, muchachos. ¿Ven? Son zonas que el mercado va a respetar. Entonces lo que podemos esperar es que se nos haga un rechazo, luego se nos haga un pullback. Un pullback confirmado, se los voy a decir de una vez, ya se los he dicho muchas veces, pero es realmente un pullback bonito. Es decir, por ejemplo, acá, en temporalidades de un minuto, estamos en un minuto. El precio salga, pum, rechazo y nos vamos a la alza. Listo, entramos más o menos desde acá. Cuando ya veamos una confirmación acá, podemos entrar también acá y también por acá. Y tenemos nuestro stop loss cercano, por si algo sucede. Este sería un pullback bonito, es decir, donde el precio realmente continúe. Esperen un momento. Donde el precio, tenemos esto, salga, pum, y se nos vaya a la alza. Pues realmente un pullback se va formando, ¿no? Porque hasta acá yo sé que es un pullback, es decir, es un retroceso hasta esta zona. Y si es una confirmación, esto va a continuar a la alza, se me va a presentar bonito, me va a romper esta línea hasta acá y nos vamos a la alza. Cosas a tener en cuenta en esta temporalidad, esta zona de acá.
Ahí está. Esa, esperen. Está un poco más por acá. Y miren que esto no me lo estoy inventando yo, muchachos. Agarro este punto. Miren que el precio justo llega acá. Y si yo me voy hacia atrás, ¿me coincide o no me coincide? ¿Ven? Ahí está. Pueden tratar de hacer sus análisis como yo lo hago, por zonas. No, yo no los hago así. A mí eso me parece, no sé, yo no los hago así. Yo esto lo uso para ver rangos de rangos. Es decir, en la clase anterior, que fue la de soportes y resistencias, decíamos que podíamos operar zonas de acuerdo a estas zonas, pero cuando yo estoy hablando ya de operaciones para tendencia, lo prefiero analizar de esta forma. Déjenme reviso, paso por acá. HGK20, nos quedan 4 minutos 48 segundos. Vamos a ver por acá, esto yo lo tenía en materias. ¿HGK20 es petróleo o es? Yo lo tengo por acá. Petróleo o cobre. Que esa abuela que acabamos de mandar, ¿no? Cobre. Cobre. Bueno. Bien, borramos esto. Falsas rupturas identificadas inmediatamente. Pum. Pum. Falsas rupturas, muchachos, ¿ya la vieron? Una. Bueno, claro que acá el rango no se había formado. Es más, es que si yo lo hago por temporalidad, mi zona empieza a ser así. Y eso para mí lo tengo en cuenta porque me coincide con este punto, pero mi zona es así. Cuando ya eso se reproduce un poco más, entonces yo ya empiezo a tomarlo más en cuenta e incluso puedo hacer microzonas como estas. Pues yo las noto ahí. O sea, yo sé que el color es el mismo, casi que el mismo, pero ahí está. Entonces, la presión tiene que ser a la baja porque, miren, acá está la microzona, ¿lo ven? Pum, esta zona es rechazada cada vez que el precio llega, cada vez que el precio llega. De hecho, borremos esta para que lo podamos ver más claro. Y el precio lo que hace es quedarse ahí y luego baja. Ay, me asustó. El precio baja, me hace por acá un patrón que a mí me gusta. Pum, ¿lo ven? Y pum, cae. Pullback inmediato a esta zona que me coincide con este punto, este punto, este punto y este punto. Y luego el precio cae. ¿Lo ven? Y aquí se está dando en este momento. El precio cae hasta acá y acá. Esperen. Justo acá. Vamos a tener mucha imaginación y pensemos que es una línea derecha. Justo acá el precio empieza a testear esta zona. ¿Lo ven? Y esta zona es relevante para mí. Si eso continúa a la baja, entonces vamos a poner estos dos al precio de entrada y luego iremos asegurando ganancias. Bueno, señores, esto es todo. Falta la clase de cómo ver realmente cuándo un pullback se va a dar con los patrones de reversión. Esto lo vamos a ver con velas, porque no vamos a ver los 100 tipos de velas con nombres japoneses. Vamos a ver, uy, muchachos, es que aquí ya se nos dio la posición. Ya en ese momento todos los que operaron conmigo deben estar en positivo, ¿verdad? Pues yo acá estoy en positivo. Les decía que falta es lo de ver cuáles son los patrones de reversión para confirmar el pullback y después de ahí entonces vamos a mirar lo del stop loss y el target. Ya con eso terminaríamos las clases de acción del precio y lo que viene en adelante son las clases adicionales en donde vamos a ver que realmente los pullbacks o las zonas no son solamente horizontales, también pueden ser diagonales y vamos a ver otros datos que vamos a tener en cuenta muy, pero muy en cuenta a la hora de operar, más que todo de leer lo que nos dice el precio. Si sabemos leer lo que nos dice el precio, entonces lo único que tenemos que hacer es responderle con una buena posición para que se sientan orgullosos de nuestro nivel de lectura. Bueno, muchachos, nos quedan 40 segundos, dejamos hasta acá y cualquier cosa soy pendiente en el chat.
Feliz noche, traders, y continúen estudiando.